Nunca imagines que la persona que más puede enseñar a tu hijo es alguien que no tiene nada. Un millonario descubrió a una niña sin hogar enseñando a su propia hija, y lo que hizo después dejó a todos en shock. Era una tarde común en un parque de la ciudad. Los padres hablaban entre ellos, los niños corrían jugando, y la mayoría no prestaba atención a lo que ocurría alrededor. Pero entre todo ese ruido, un hombre poderoso y acostumbrado a tener el control de todo, vio algo que lo detuvo en seco. Su hija estaba sentada en el suelo, aprendiendo de una niña sucia, descalza y con la ropa rota. Una niña que no tenía casa, ni juguetes, ni escuela, pero que en ese momento se había convertido en la maestra más importante de su pequeña. El gran problema comenzó a revelarse en silencio, como una verdad incómoda que nadie quería mirar de frente. Sofía, la hija del multimillonario, era una niña brillante, llena de preguntas y con una curiosidad que no se apagaba nunca. Sin embargo, en su mundo de lujos, rodeada de maestros privados y de una rutina controlada, había algo que faltaba, algo que ningún profesor pagado podía darle. Su padre, Alejandro, acostumbrado a comprar soluciones a cada obstáculo, pensaba que con más dinero podía compensar cualquier vacío en la vida de su hija. Pero aquel día, al regresar inesperadamente temprano a casa, descubrió una escena que lo dejó helado. Anne Sofía estaba sentada en el jardín con una joven sucia, con la ropa rota, el cabello desordenado y los ojos llenos de cansancio. Era una chica sin hogar, claramente débil, que intentaba esconder el hambre en su rostro, pero que, contra todo pronóstico, le estaba enseñando a Sofía matemáticas con palitos recogidos del suelo. Sofía reía, aprendía, preguntaba, y aquella desconocida le respondía con una paciencia que ni el mejor profesor de universidad había mostrado jamás. Ese instante levantó en Alejandro más preguntas que respuestas. ¿Cómo había entrado esa joven en su propiedad? ¿Qué hacía allí enseñando a su hija como si fuera una tutora oficial? Y sobre todo, ¿por qué Sofía parecía más feliz con esa desconocida que con todos los recursos que él había invertido en su educación? El multimillonario, acostumbrado a tener control absoluto, sintió por primera vez que había algo fuera de su alcance. Intentó interrumpir la escena, pero Sofía lo detuvo con una frase que lo atravesó como un cuchillo en papá. Ella me enseña mejor que nadie. Ella me entiende. Alejandro no supo qué responder. Por un lado, su instinto de padre lo empujaba a alejar a su hija de alguien que claramente pertenecía a la calle, alguien que traía consigo un mundo de riesgos. Pero por otro lado, en lo más profundo, algo le decía que esa joven tenía un valor que no podía medirse con dinero ni con títulos. El verdadero desafío no estaba solo en aceptar la presencia de la muchacha. El desafío era que, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se vio obligado a confrontar una verdad que siempre había evitado. El dinero no podía comprar empatía, ni calidez, ni la capacidad de conectar de corazón a corazón. La ironía era dolorosa. Había construido un imperio, había conquistado negocios imposibles, pero no sabía cómo darle a su hija aquello que una chica sin techo, con hambre y frío, le estaba ofreciendo gratis: autenticidad. El multimillonario se sintió acorralado entre el miedo a exponer a Sofía a los peligros de esa relación y la culpa de privarla de algo que evidentemente le hacía bien. Esa tensión comenzó a crecer en su interior, y cuanto más intentaba pensar en una solución lógica, más se daba cuenta de que la lógica no tenía lugar allí. La situación se volvió aún más compleja cuando Alejandro, investigando discretamente, descubrió que la joven se llamaba Lucía. Tenía 16 años, había perdido a su madre hacía 2 años y había quedado a la deriva, sin familia, sin hogar y sin nadie que la apoyara. Sin embargo, había mantenido un viejo hábito: enseñar a niños de la calle lo poco que sabía de matemáticas, lectura y escritura, como una forma de resistir y de sentirse útil. Sofía no la había encontrado por casualidad. Había sido Sofía quien la había visto en una esquina compartiendo conocimientos con otros niños y, movida por una mezcla de curiosidad y compasión, la había invitado a su casa. Lo más increíble para Alejandro fue escuchar que Lucía, aún sin comer en días, había rechazado dinero cuando Sofía intentó darle. «No quiero tu dinero, quiero que aprendas», le había dicho con una voz firme que contrastaba con su fragilidad física. Ese detalle desconcertó por completo a Alejandro, quien siempre había visto el dinero como la solución universal. El problema ya no era solamente si permitía que Lucía siguiera entrando en la vida de Sofía. El verdadero problema era como un hombre con todo lo que cualquiera pudiera desear. Podía sentirse tan pequeño frente a la dignidad de un adolescente sin nada. Cada mirada de su hija,
Cada sonrisa genuina que ella le regalaba a Lucía era un recordatorio doloroso de que Alejandro había estado fallando en lo más esencial, darle a Sofía una conexión humana sincera. Lo que para él era un riesgo, para su hija era un regalo. Y esa contradicción lo mantenía atrapado, dividido entre su orgullo de multimillonario y su amor de padre. Pero dentro de esa contradicción estaban haciendo una batalla que pronto se volvería imposible de ignorar. El silencio en el coche era absoluto mientras Alejandro conducía con Lucía inconsciente en el asiento trasero y Sofía apretaba con fuerza la mano de su amiga. Cada semáforo parecía eterno, cada respiración de la muchacha se escuchaba débil, como si la vida se escapara gota a gota delante de sus ojos. Alejandro, que había firmado contratos millonarios sin titubear, que había enfrentado juntas de directores con frialdad calculada, nunca se había sentido tan vulnerable como en ese momento. El miedo lo golpeaba en oleadas, no el miedo a perder dinero o reputación, sino el miedo real, crudo, de perder a alguien que había cambiado para siempre la vida de su hija y, aunque aún le costara admitirlo, también la suya. Llegaron al hospital y Alejandro gritó órdenes a los médicos, pero no como el empresario que estaba acostumbrado a ser obedecido, sino como un padre desesperado que imploraba ayuda. Sofía lloraba desconsolada, negándose a soltar la mano de Lucía cuando los enfermeros la empujaban en la camilla hacia urgencias. Alejandro intentó cargar con su hija, pero ella lo miró con una determinación feroz y dijo: «Ansí, ella no se salva, yo tampoco voy a volver a sonreír». Esas palabras lo atravesaron como un cuchillo. Era la sentencia de una niña, pero también una verdad que no podía ignorar. La vida de Sofía estaba unida de manera irrevocable a la de Lucía. Las horas en la sala de espera fueron las más largas de su vida. El reloj parecía burlarse de él con cada movimiento del segundero. Los murmullos de otros pacientes se mezclaban con la respiración agitada de Sofía, que se había quedado dormida apoyada en su hombro, todavía con lágrimas secas en las mejillas. Alejandro repasaba una y otra vez en su mente todo lo que había hecho mal. ¿Cuántas veces había tenido la oportunidad de cambiar la realidad de alguien y no lo había hecho? ¿Cuántos recursos había gastado en cosas superficiales? Mientras, a pocos metros de su imperio, niños como Lucía luchaban por sobrevivir. Por primera vez, las cifras que lo habían obsesionado toda la vida ya no tenían ningún valor. Solo una cosa importaba ahora a que esa joven despertara. Cuando el médico salió con expresión grave, Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La niña está muy débil, su cuerpo está agotado por la falta de nutrición y por infecciones no tratadas. Está luchando, pero necesita más que medicamentos. Necesita un entorno donde pueda recuperarse de verdad. Si vuelve a la calle, no sobrevivirá mucho tiempo. La voz del médico era profesional, pero Alejandro la escuchó como una condena. No era solo una cuestión médica, era un ultimátum de la vida misma. En ese instante, supo que ya no podía seguir escondiéndose detrás de su frialdad. Ya no podía tratar a Lucía como un caso ajeno. Ella estaba en el centro de su historia, en el centro de la historia de su hija. Tenía que decidir Anne. O daba un paso adelante y cambiaba todo, o se convertiría en cómplice del abandono que la estaba matando lentamente. La decisión se apoderó de él con la fuerza de una tormenta. Miró a Sofía, que esperaba con los ojos rojos pero llenos de esperanza, y entendió que lo que estaba en juego no era solo la vida de Lucía, sino el alma de su propia hija. Si permitía que Lucía desapareciera en el olvido, Sofía crecería con una herida imposible de sanar, aprendiendo que el mundo era injusto y que ni siquiera su padre podía hacer nada para cambiarlo. Pero si él actuaba, si se atrevía a desafiar las normas de su entorno, podría mostrarle que la compasión es más poderosa que cualquier fortuna. Por primera vez en años, Alejandro sintió que tenía un propósito real. Al día siguiente, mientras Lucía seguía hospitalizada, Alejandro reunió a su equipo legal y administrativo en la mansión. Los rostros de los hombres y mujeres de traje eran una mezcla de desconcierto y escepticismo. «Quiero que preparen todo lo necesario para que Lucía tenga un hogar aquí, bajo mi techo», dijo con voz firme. «No como una empleada, no como un caso de caridad, como parte de esta familia». Un murmullo recorrió la sala. El abogado principal intentó protestar: «Señor, esto es un riesgo enorme. La prensa puede…». Alejandro lo interrumpió con una mirada helada. «La única prensa que me importa es la que escribirá mi hija en su memoria. Y quiero que recuerde que su padre eligió salvar una vida antes que proteger una imagen». El silencio que siguió fue más contundente que cualquier argumento. Cuando Lucía despertó días después y lo vio sentado a un lado de su cama, no pudo contener las lágrimas. «¿Por qué hace esto por mí? Yo no soy nadie.
murmuró con voz quebrada. Alejandro tomó aire, sintiendo que aquella pregunta lo enfrentaba a toda su existencia. Porque mi hija necesita que seas alguien y porque yo también lo necesito. Me enseñaste algo que olvidé hace mucho tiempo, aunque la riqueza no está en lo que poseo, sino en lo que soy capaz de dar. Lucía lo miró incrédula, como si no pudiera creer que un hombre como él pudiera pronunciar esas palabras. Pero en sus ojos cansados brilló un destello de esperanza, un destello que lo confirmó todo. Había tomado la decisión correcta. El clímax de su historia no era un trato cerrado, ni una propiedad adquirida, sino el momento en que eligió romper el muro de indiferencia que lo había definido. En ese hospital, Alejandro dejó de ser solo un multimillonario y se convirtió, finalmente, en un hombre. Un hombre dispuesto a cambiar, no por conveniencia, sino por amor, por humanidad, por algo mucho más grande que él mismo. Y mientras sostenía la mano de Lucía, sintió que ese era el contrato más importante de su vida, uno que no necesitaba firmas, solo corazones dispuestos a cumplirlo. La noticia de que Alejandro había decidido hacerse cargo de Lucía corrió como fuego entre las paredes de su propia mansión y más allá, alcanzando los círculos sociales donde su nombre significaba poder y prestigio. Lo que para él era una decisión de vida o muerte, para otros se convirtió en un escándalo. Amigos de negocios lo llamaban en privado, cuestionando su cordura. ¿Vas a poner en riesgo todo lo que construiste por una niña de la calle? Los comentarios en redes sociales comenzaron a circular rumores de que estaba manipulando la historia por marketing, insinuaciones de que había un interés oculto. Alejandro los leía en silencio, y por primera vez no le importaba. Porque mientras el mundo lo juzgaba, él veía como Sofía sonreía de nuevo al lado de Lucía, como si la vida le hubiera devuelto la luz que estuvo a punto de perder. Pero la verdadera prueba no estaba afuera, sino dentro de casa. La primera noche en que Lucía durmió en una cama limpia en la mansión, despertó varias veces sobresaltada, convencida de que sería echada en cualquier momento. Cuando las empleadas intentaron acercarse para ayudarla, ella retrocedía con miedo, como si todo lo bueno que la rodeaba fuera una trampa. Alejandro observaba esas reacciones y comprendía la magnitud de la herida que el abandono había dejado en esa niña. No bastaba con dinero ni con un techo. Sanar significaba tiempo, paciencia y una entrega que él jamás había practicado. La prueba más dura llegó una tarde, cuando Sofía y Lucía discutieron. Sofía, cansada de esperar a que su amiga aceptara las comodidades que tenía, explotó. «Te estamos dando todo, y tú no confías en nosotros». Lucía, con lágrimas contenidas, respondió con un grito que hizo temblar a Alejandro. «Porque todo lo que me dieron en la vida me lo quitaron después. No sé cuánto durará esto. No sé si mañana me dejarán otra vez en la calle». En ese momento, Alejandro entendió que no se trataba de convencerla, sino de demostrar con hechos, día tras día, que esta vez no. Syria Ozzy. Esa noche, Alejandro entró en la habitación de Lucía. La encontró despierta, mirando la ventana como si esperara el amanecer con miedo. Se sentó a su lado y le habló con la voz quebrada. «No sé cómo pedirte que confíes, porque yo mismo he pasado demasiado tiempo sin confiar en nadie. Pero te prometo algo, aunque tropieces, aunque me odies a veces, aunque tardes en creerme no voy a dejarte». Sus palabras no fueron recibidas con sonrisas ni abrazos. Lucía solo lo miró con los ojos rojos y volvió a girarse hacia la ventana. Pero Alejandro no se levantó. Se quedó allí, en silencio, hasta que el sol empezó a pintar el cielo. Fue en ese silencio compartido donde comenzó, lentamente, la verdadera transformación. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de desafíos. Alejandro tenía que equilibrar su empresa con su nueva vida como tutor de una niña herida. Descubrió que no bastaba con llenar la despensa de comida. Había que sentarse en la mesa, compartir los platos, escuchar las historias que Lucía contaba con voz baja, interrumpida por recuerdos dolorosos. Descubrió que no bastaba con comprarle ropa nueva. Había que esperar a que ella aceptara dejar atrás los harapos que eran, en cierto modo, su escudo. Y sobre todo, descubrió que no bastaba con abrirle las puertas de su casa. Tenía que abrirle también las de su corazón. Un espacio que había estado cerrado demasiado tiempo. Hubo momentos de desesperación. Una tarde, cuando una tormenta sacudió la ciudad, Lucía desapareció. Sofía gritaba su nombre por los pasillos, y Alejandro, con el corazón en la garganta, la buscó hasta que la encontró escondida en el garaje, abrazada a una caja de cartón vacía. «Es el único lugar donde me siento segura», murmuró. Alejandro la levantó en brazos, empapado por la lluvia que entraba del exterior, y sintió que aquel peso ligero era, en realidad,
el mayo héroe de los desafíos de su vida. De ahora en adelante, este no será tu lugar seguro, susurró. Lo será mi casa, lo será mi abrazo, lo seremos nosotros. Ese momento marcó un antes y un después. Lucía empezó a reír de nuevo, primero tímidamente, luego con una fuerza que iluminaba la mansión entera. Sofía la llevaba al jardín, y juntas corrían entre los árboles como si el pasado se hubiera disuelto. Alejandro observaba a lo lejos, preguntándose si realmente era él quien había salvado a Lucía, o si era ella quien lo estaba salvando, porque a través de sus ojos estaba aprendiendo a ver el mundo no como un tablero de ajedrez donde cada pieza tenía un precio, sino como un lugar donde cada vida tenía un valor incalculable. Sin embargo, el verdadero clímax llegó cuando Alejandro tuvo que enfrentar públicamente su decisión. En una cena de gala, rodeado de inversionistas y políticos, alguien lanzó la pregunta con veneno en la voz: ¿qué ganancia obtiene al adoptar a una niña de la calle? El salón entero quedó en silencio, esperando su respuesta. Alejandro se levantó, tomó el micrófono y dijo con calma: por primera vez en mi vida, estoy haciendo algo sin esperar ganancias. Y descubrí que es la inversión más grande que un ser humano puede hacer: invertir en otro ser humano. Si alguno aquí cree que eso es una pérdida, entonces quizá está más pobre que la misma niña de la que hablan. El murmullo que recorrió la sala no lo intimidó. Al contrario, lo liberó. Esa noche, Alejandro comprendió que ya no era el hombre que había llegado a la cima a costa de todo, sino alguien dispuesto a arriesgar su reputación para defender una verdad más grande. Esa fue su victoria, no en los negocios, sino en el terreno donde realmente se mide la humanidad. Y mientras regresaba a casa, donde Lucía y Sofía lo esperaban despiertas, supo que el desenlace de su historia no sería un final, sino un comienzo. Con el paso de los días, la vida en la mansión comenzó a transformarse en algo que Alejandro nunca había imaginado. Lucía ya no se escondía en rincones, ni miraba con desconfianza a cada gesto de quienes la rodeaban. Cada mañana despertaba con una sonrisa tímida que, poco a poco, se fue haciendo más amplia, más genuina. Sofía estaba feliz, con la alegría de quien sabe que la amistad verdadera supera cualquier miedo o diferencia. Alejandro, por su parte, sentía un cambio profundo dentro de sí. Ya no era solo el empresario exitoso que calculaba riesgos y beneficios, sino un hombre que había aprendido la importancia de la empatía y la entrega desinteresada. Lo que había comenzado como un acto de compasión se convirtió en una lección diaria de humanidad. Las noches se llenaban de conversaciones sinceras, de risas compartidas y a veces de silencios cómodos, donde todos simplemente estaban presentes, reconociendo que el pasado de cada uno había dejado cicatrices, pero que también podía abrir la puerta a un futuro distinto. Alejandro observaba a Lucía mientras dibujaba o le enseñaba a Sofía pequeñas canciones, y no podía evitar sentir un orgullo silencioso en aquella niña que había estado al borde de perder la esperanza. Ahora florecía dentro de un hogar lleno de amor y seguridad. Pero más que orgullo, sentía gratitud, porque en cada abrazo, en cada risa compartida, estaba descubriendo un mundo que el dinero jamás había comprado, a la verdadera conexión humana. La confianza reconstruida, la alegría de ver renacer la esperanza en alguien que pensaba que nunca tendría otra oportunidad. Con el tiempo, Alejandro decidió compartir la historia públicamente, no para recibir elogios, sino para mostrar que incluso los actos más pequeños de bondad pueden cambiar vidas. El impacto fue inmediato. Personas de todo el país comenzaron a enviar apoyo, ayuda y palabras de aliento para Lucía y su familia recién formada. Pero Alejandro se mantuvo firme en lo que había aprendido. No era la fama ni la aprobación de los demás lo que importaba, sino el compromiso diario con aquellos que dependen de nosotros, el valor de dar sin esperar nada a cambio. Cada desafío que habían enfrentado juntos, la desconfianza, el miedo, las críticas externas, se convirtió en un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en la capacidad de transformar vidas y sembrar esperanza donde antes había desesperación. Finalmente, una tarde mientras observaba a Lucía y Sofía correr por el jardín, Alejandro entendió que la decisión que había tomado aquel día no solo había salvado a una niña sin hogar, sino que también la había salvado de la vida vacía que llevaba antes. Se dio cuenta de que cada sacrificio, cada noche de insomnio, cada momento de incertidumbre, había valido la pena. Y mientras el sol caía lentamente, pintando de naranja y dorado la mansión que ahora resonaba con risas y amor,
Alejandro sonrió con la certeza de que, aunque no podía cambiar el pasado de Lucía ni borrar todas sus heridas, sí podía asegurarse de que nunca más tendría que enfrentarse sola al mundo. Esa certeza, más que cualquier fortuna o éxito, era la verdadera recompensa. Y en ese instante supo que había encontrado algo que siempre había buscado, sin siquiera saberlo, en una familia construida con amor, confianza y segundas oportunidades. Si esta historia te emocionó, suscríbete ahora y comparte este video. Tal vez alguien que lo vea encuentre la inspiración para cambiar una vida.